Buenos días, queridos amigos. Hoy, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web, vamos a comenzar a hacer una serie de reflexiones con relación a los acuerdos que se negocian en La Habana entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. Creo que cuando un país como Colombia, que ha tenido una amenaza terrorista, creada por un grupo que lleva más de 50 años en esa actividad, un grupo robusto que le ha hecho tanto daño a la población colombiana, decide a realizar una negociación, merece que el resto de la ciudadanía haga una serie de reflexiones, que analice a profundidad la situación de esos acuerdos. Por eso, en esta serie que vamos a estar evaluando los acuerdos de La Habana, vamos a comenzar por entender bien quiénes son las FARC, qué buscan, qué propósitos tienen, cómo se financian, recordar un poco de la historia de esta organización, de manera que podamos cada uno de nosotros hacer nuestros propios análisis, tomar nuestras propias decisiones. Las FARC se autodefinen como una organización revolucionaria, político-militar, que combina todas las formas de lucha, es decir, combina las armas con la política, con todos los mecanismos que le permiten llegar al poder. Además, en el artículo 2 de sus propios estatutos, de su constitución, se declaran marxistas-leninistas. El marxismo es la fuente del comunismo y del socialismo, que tanto daño le ha hecho a América Latina, a Venezuela, a Cuba, por citar unos ejemplos, que tienen a su población despojados de cualquier bien de producción, que tienen a sus poblaciones pasando dificultades muy profundas. El fracaso del comunismo se viene padeciendo desde los años 80, con el fin de la Guerra Fría. La DEA y el Departamento de Estado americano, ambos, han también definido a la FARC desde sus puntos de vista. El Departamento de Estado de Estados Unidos la define como la organización del brazo militar del Partido Comunista en Colombia, como la organización terrorista más grande, más fuerte de América Latina. Los declara terroristas desde el año 97 y narcotraficantes desde el año 2003. La DEA, en su último informe de narcotráfico para América Latina, demuestra cómo las FARC mantienen un permanente contacto, una permanente relación de tráfico de drogas con los principales carteles de la droga mexicana, cómo las FARC han utilizado el cultivo de la droga para financiarse. El inicio de la FARC se da con las guerrillas liberales en los años 60, pero su real conformación se da el 27 de mayo de 1964 en Marquetalia. La guerrilla comienza como unas guerrillas campesinas en el sur del país, que luego empieza a fortalecerse con la ayuda económica de la Unión Soviética. Durante los años 70 empieza a expandirse a otras regiones del país, y durante ya los años 80 tienen cierta capacidad de hacerle daño al Estado colombiano. Por lo tanto, el gobierno del presidente Belisario Betancur intenta lograr un acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Acuerdo de paz que es utilizado por esta guerrilla para fortalecerse aún más, para robustecerse, a través del logro de un acuerdo bilateral entre la guerrilla y el gobierno de Belisario Betancur. Esta fuerza empieza a tomar mayor robustez. Aprovechan que el Estado colombiano no los ataca con el pretexto del acuerdo de cese bilateral para no seguir atacándose. Sin embargo, esto lo que hace es permitir la expansión de la guerrilla. Durante el gobierno de Virgilio Barco
se logra un gran acuerdo de paz con todas las otras guerrillas que existían en el país, el M-19, Quintín Lame, el PRT, el EPL, todas menos la FARC, deciden abandonar las armas y someterse a la vida civil en Colombia. Sin embargo, la FARC hace unas peticiones que se salen de toda realidad y que no permite que el gobierno de Barco logre un acuerdo de paz con la FARC. Asimismo, la FARC sigue fortaleciéndose y durante el gobierno de César Gaviria se logra otro intento de acuerdo de paz entre el gobierno Gaviria, el Estado colombiano y la FARC. En esta oportunidad, el gobierno de César Gaviria exige el cese de las actividades criminales también bajo denominado un cese bilateral al fuego. Sin embargo, el presidente Gaviria hace unas peticiones adicionales, la verificación, la concentración, condiciones que no acepta la guerrilla y que por el contrario utiliza a su favor para seguir radicalizando su discurso, radicalizando su lucha. Fortalecido ya en esta época por el narcotráfico, que comienza en los años 80 con el impuesto al gramaje, pero que termina convirtiéndose en una multinacional de producción y exportación de narcotráfico. La FARC logra una gran potencia financiera que toma un gran esplendor durante el gobierno de Néstor Samper, tiempo en el cual logran hacer o cometer actos terroristas sumamente graves para la democracia colombiana, el secuestro de muchísimos soldados y policías de la patria, bajo la promesa de un acuerdo de paz o de un proceso de paz. El presidente Andrés Pastrana se elige en el año 98 presidente de Colombia, proceso que es generoso con la guerrilla de la FARC, pero esa generosidad no es entendida por esa guerrilla, por el contrario, aprovecha la situación para fortalecerse aún más y logran en los años 2001-2002 la cifra incalculable de casi 20.000 hombres. Se van convirtiendo en una fuerza muy grande que hace tambalear al Estado colombiano. En el año 2002 llega el gobierno del presidente Uribe con la política de seguridad democrática, que todos los colombianos respaldamos. Política que logra reducir el tamaño de la FARC de casi 20.000 hombres a alrededor de 7.000 o 8.000 hombres. Para el año 2010 se ha logrado reducir su accionar criminal en gran medida. Los secuestros se reducen en un alto porcentaje, los homicidios se reducen en alto porcentaje, la capacidad operativa de la FARC se reduce en gran medida, para luego entrar en la época del presidente Santos, en el cual la FARC mantiene su tamaño y logran adentrarse en unos acuerdos bajo la agenda que ha definido sobre el tema agrario, el tema político, su participación en el narcotráfico, un acuerdo de justicia, de reparación de víctimas y lo que falta por negociar, su desmonte y el fin de ese grupo terrorista. El secretariado de la FARC es el máximo órgano de gobierno de esa organización. Lo conforman 6 personas. Todos tienen en común algunos aspectos. El primero, todos fueron preparados en Rusia, en la antigua Unión Soviética, en los años 60, 70 y algunos en los años 80. Todos participaron de las juventudes comunistas o hicieron parte de la Unión Patriótica, el brazo político de la FARC, que por estar combinando las formas de lucha tuvo fuertes enfrentamientos con otros sectores en Colombia en los años 80. Todos tienen participación militar, participación política y responsabilidades sobre el narcotráfico. Todos
tienen una recompensa ofrecida por el gobierno americano por información que conduzca a la captura de alguno de ellos. Oscilan entre 2.5 millones de dólares a 5 millones de dólares. Están solicitados con circular roja de la Interpol y todos tienen condenas en Colombia. Condenas que suman alrededor de 16 siglos de cárcel. Así podemos ver que la FARC son una organización con una estrategia muy clara, que financian su accionar terrorista con plata del narcotráfico, que son uno de los más grandes, para no decir el más grande, cartel de la droga del mundo. Tienen participación en el negocio del narcotráfico en cada uno de los eslabones. Así lo reconoció el exministro Juan Carlos Pinzón, lo reconoce la Fiscalía, lo reconoce la Policía, lo reconoce organismos de inteligencia, lo reconoce la DEA, lo reconoce el Departamento de Estado americano. Tienen un propósito, y es lograr el poder para instaurar el comunismo o el socialismo, que ha demostrado ser un fracaso, un modelo fracasado, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Para lograr el poder combinan todas las formas de lucha, no solamente la lucha por las armas, sino la política, la diplomacia, tratar de permear los medios de comunicación, tratar de infiltrar personas en el sistema judicial. A través de todos esos mecanismos la FARC pretenden lograr el poder. Cualquiera de ellos es indiferente para ellos, siempre y cuando les entregue el poder. Conocer bien la FARC es importante para conocer bien con quién se está negociando.